Queridos, queridas, bienvenidos a un nuevo capítulo de Puertas Adentro. Hoy no vamos a hablar solamente de política, sino que vamos a hablar de ideales, de valores, de convicciones. Porque aunque a veces asociamos los ideales con la política, la realidad es que todos vivimos guiados por algo. Los ideales aparecen cuando elegimos qué defender, qué construir, qué cambiar, incluso qué estamos dispuestos a sostener hasta en caminos difíciles, complicados. Así que hoy estoy con Franco Muniz para hablar justamente de eso, de los ideales, de las convicciones, de los valores y sobre todo la importancia de tener algo que oriente nuestro camino. Fran, querido, gracias por sumarte. Maxi, bueno, muchas gracias a vos por la oportunidad, por el espacio. Eh, Muy agradecido. Por favor, gracias por estar. Y empezamos un poco trayendo esto de la comunicación y de que hoy vivimos en una época donde hay muchísima información, muchas opiniones y mucha inmediatez. Pero pocas veces nos detenemos a preguntarnos qué valores, qué ideales están guiando nuestras decisiones y sobre todo nuestras palabras. Fran, ¿qué son los ideales para vos? Puedo como decir que es como una construcción para mí, ¿no? Una construcción de la identidad que justamente va como siendo parte de las experiencias que vivimos y cómo nos atraviesan esas experiencias. Me parece que una vez que una experiencia de vida o cosas que van pasando te atraviesan, construyen justamente los ideales. Son como un punto de partida en donde uno dice, bueno, de esta forma yo me relaciono, de esta forma soy y de esta forma me relaciono para con el resto de las personas. Me parece muy importante lo que traes, sobre todo con esta idea de que no todos vivimos ni pensamos igual. Muchas veces tal vez de un solo tema, cada uno puede tener su propio significado, su propia mirada. En vínculo con esto, ¿recordás cuándo empezaste a construir tus convicciones, tus ideales? Yo creo que cuando me independicé, como se dice, o como cuando ya me vine a vivir acá, que ya uno empieza como bueno, a manejarse de manera adulta, si se quiere decir, uno empieza a entender cómo es y cómo se muestra es importante y, y me parece que ahí empecé a internalizar, bueno, esto es lo que yo quiero, de esta forma me manejo, pero me parece que la construcción arrancó ahí, cuando ya te encontrás solo, si se quiere, cuando ya empezás a tener que formar realmente tus vínculos y alejarte también, ¿no? De cosas, de personas, de situaciones. Es en ese momento para mí que empecé como a determinar. ¿Ok? Me gusta esta idea de alejarse, sobre todo porque vivimos en comunidad con un otro, nuestra familia, nuestro colegio, nuestros amigos ayudan a moldearnos y entender que un poco tu construcción empezó cuando te alejas de esa situación. Me parece muy rico, pero a la vez también me produce una pregunta, que es, en tu vida, ¿qué personas o qué experiencias ayudaron a esta transformación o a este construir tus ideales? Justo lo que venías diciendo es como cuando se entiende que, o cuando se empieza a ver que hay personas que no respetan la identidad de uno o que no respetan lo que uno puede pensar, por más de que eso no sea lo que nos lleve a pensar en conjunto, me parece que ahí es cuando empecé a decir, bueno, esto no, porque estamos muy inmersos a decir a todo que sí, podemos tener un montón de amigos, un montón de conocidos, en un montón de espacios, como llenarnos de cosas, pero lo más difícil y lo más importante para mí es decir, está bien, pero esto no, yo no me voy a subir a esta ola porque sea de moda, por así decirlo, no sé, es como, me parece que ahí es donde se determina. Creo que, no sé, el haber crecido por ahí en un contexto donde los límites estaban tan impuestos y si no eras de tal forma o no pensabas de tal forma, no estaba bien, eso me hizo como construir y realmente decir, bueno, tengo que seguir por otro lado, si se quiere.
o tengo que empezar a armar yo mi propio camino. ¿Y a qué valores le decís que sí? Que son irrenunciables para Bueno, vos. por ahí cuando se habla de empatía es como una palabra muy grande, pero el decir, bueno, ponerte en los zapatos del otro, entender que los contextos no siempre son los mismos. Me parece que la empatía, el respeto, la solidaridad, bueno, esas cosas no se les puede, o sea, a eso yo no le puedo decir que no, nunca. Eh, Me une y me atraviesa. Bueno, hoy como en un mundo digital y como una cuestión tan que se puede ver todo el tiempo, es como que justamente eso, conectar con alguien no sé, que ves que la está pasando mal, o con alguien que ves que sufrió, que sufre, es como, ante esas cosas, nunca les puedo decir que no. Y me encanta que lo traes, sobre todo esta idea de ponerse en los zapatos del otro. Es una frase que reversiona un poco, pero que va al punto. ¿Vos cuánto calzás, por ejemplo? 45. Ok, 45. Yo calzo 41, 42. Si yo me pongo en los zapatos tuyos, y me va a quedar grandes. Y si vos te pones, intentás poner los míos, y no, va a explotar tu pie, porque no va a entrar. Pero digo, está en el punto de ponerse en los zapatos del otro, pero también en tener paciencia de que cada uno tiene su propio zapato, pero hay que Exacto. saber reconocer y registrar que el otro puede tener el otro zapato, otro número de zapato, y está bien. Ahora el Sí, tema es cuando empezamos yo tengo 41 y es el talle perfecto. Y vos exacto. porque tenés 45 y ahí los choques. Entonces ahí te pregunto un poco, con tu experiencia, digo, ¿qué tan difícil es sostener una convicción cuando otros piensan diferente? Me parece que lo difícil es poder, no sé si en realidad la palabra es difícil, porque en realidad cuando vos tenés las cosas claras, ya está, o sea, nosotros podemos pensar totalmente diferente, pero si tenemos las cosas claras, si no es algo impuesto, porque hoy en día también, bueno, traigo todo como mucho al contexto actual porque ante la digitalidad y la cuestión, como cualquiera se puede subir, cualquiera se puede parecer a poner el zapato de cualquiera, ¿no? Entonces, me parece que es difícil en tanto no se sostenga de algo real. Podemos tener opiniones diferentes, pero si los dos sabemos que esa es la realidad, nuestra realidad, lo que nosotros pensamos realmente y no algo que nos tenemos que subir por una cuestión, no sé, mediática, porque sinceramente hoy la construcción pareciera que va de eso, o sea, como subirte a la ola y sostener algo que quizás no es lo tuyo. Entonces, mientras sea real y sea sincero, creo que va por ahí. Sobre todo, el no olvidarse el poder de la conversación versus el de competir, conflictuar. O sea, mientras podamos cada uno compartir su opinión y conversar y construir desde ahí, vamos para adelante. Y desde Sí, ahí te pregunto, ¿qué aprendiste sobre mantenerte fiel vos a tus valores, a lo que vos crees? y que, bueno, esto, como siempre, siempre nos vamos a topar con miradas diferentes, con experiencias diferentes. Es difícil cuando se quiere decir muchas cosas, pero no se escucha. Entonces, lo importante para mí también de aprendizaje es aprender a escuchar, porque podemos escuchar un montón de cosas que nos gustan, medio como trayéndolo a un algoritmo. Obviamente que siempre se nos van a acercar cosas o se nos van a mostrar cosas que nos gustan, pero también hay que aprender a que del otro lado hay cosas que no nos van a gustar y está bien, no pasa nada, hay que aceptar y hay que entender que eso existe. No, me parece que el aprendizaje es también no confrontar de una manera banal o de una manera alocada, solo como si fuera por un fanatismo. Eh, Mientras que se pueda mantener una conversación e intercambiar, hay que respetar. Sobre todo porque escuchar no significa estar de acuerdo. Y ahí está la Exacto, gran diferencia entre oír y escuchar. Oír es, listo, tenemos el sentido de la audición, entra sonido, ya está. Pero escuchar invita a tener apertura, a dar exacto. espacio, a cuidar los silencios. El tema es cuando creemos que sabemos escuchar, pero en realidad me estoy escuchando a mí mismo. O sea,
Vos me hablás y me estoy escuchando más yo, o lo que te voy a preguntar, o lo que opino sobre lo que decís, que en realidad tomarme el tiempo con apertura y con interés, decir, che, ¿qué me trae Fran? Exacto. Sí, o también cuando pensamos que podemos escuchar, pero a la vez me parece que la diferencia está en que si uno se queda en lo que cree que es cierto y piensa que no hay nada más, y aunque vos me digas lo que me digas, yo te voy a seguir diciendo que esto es así. O sea, ese es el error para mí. Porque nada, es empezar a abrir un poco más el panorama de que hay otras cosas que están pasando, que otra gente tiene otras experiencias, que lo que sea. Y por más de que no va a ser la tuya, ni capaz ni coincidís con eso, bueno, eso está. Y hay que, y está bueno escucharlo, al menos. Totalmente. La idea de este espacio es esa, es sin importar la profesión, sin importar si nos conocemos, si el que está escuchando te conoce o no te conoce, tener esta apertura a querer ampliar la mirada, escuchar a alguien desde otro lugar que te pueda también sumar herramientas. Digo, la invitación hoy es, desde que te sigo, veo que usas mucho la plataforma, las redes para compartir tu mirada, para compartir lo que crees, tu voz. ¿Para qué crees que sirve lo que haces en en una mirada más macro, ¿sí? En la sociedad? Ponerle quizás la voz a cosas que capaz otras personas piensan. De hecho, me ha pasado en algunos videos a una evolución de qué bueno que dijiste esto, o sea, es como simplemente eso. Eh, Sigo el camino de la gente que veo que utiliza la herramienta de tener una cuenta en Instagram, un celular y la posibilidad de poder expresarse y hacerlo. Me parece que ante tanta cosa que podamos ver todo el tiempo, está bueno sumar voz a ciertas causas o a pensamientos o a formas de creer que son las cosas y expresarse. Hablamos de actualidad, hablamos de las plataformas, de las redes. Yo trabajo con adolescentes y siempre en este espacio hago esta pregunta de tu mirada, Fran. ¿Qué sugerís o qué crees que podés dejar hoy en este video si escucha algún adolescente o alguien que, que quiere empezar a construir sus ideales, que quiere compartir sus ideales en alguna plataforma? Me parece que es importante el hacerlo, el animarse y el mostrarse. Eh, Nada, por ahí esto, estamos acostumbrados a justamente a utilizar las redes para quizás ver cosas de, no sé, cotidianas o del día a día o de artistas que nos gustan o bueno, cosas que podemos encontrar fácilmente, pero quizás no se encuentra tanto personas como hablando, dando una opinión, haciendo alguna, no sé, eh, como llevándolo a esos lugares, ¿no? Como el expresarse me parece importantísimo. Las redes son a la vez un arma de doble filo porque pueden ser muy buenas y muy malas. La idea es, con la herramienta que tenemos, utilizarlo para hacer cosas piolas, para demostrarse como uno es, para poder dar una opinión con respeto, con sabiendo que a no todo el mundo le va a gustar y sabiendo que a no todo el mundo capaz le va a resultar bueno o no, pero sin intención de herir a nadie, hacerlo, ser auténticos, es una época como para aprovechar eso, el poder mostrarse como uno es y me parece que está bueno que más gente lo haga, que más gente encuentre un espacio, algo que le gusta hacer, algo algo de lo que le gusta hablar. Es una posibilidad que quizás antes no estaba esa posibilidad. Tenías que llegar de alguna forma a algún medio o no sé, o buscar otras formas que quizás por ahí era más complicado. Hoy en día, si tenés un celular y un poco de creatividad, ganas, entusiasmo, tenés la posibilidad de hacerlo. Querido, gracias por compartir. La idea de este espacio, la idea de este capítulo de Puertas Adentro era traer el tema, ¿sí? Y si a alguno le resonó, le gustó, que lo compartan y sobre todo que se tomen el tiempo.
para escucharse y para ver qué les sirve y qué herramientas se quieren sumar de esta charla. Fran, querido, gracias por sumarte. Lo último, lo que quieras dejar, bienvenido. Bueno, primero, nada, gracias a vos, Maxi, por el espacio. Saber escuchar, saber, nada, estar como abierto a entender que estamos en un contexto que por ahí se dicen tantas cosas y que quizás es muy fácil creerse cualquier cosa. Hay que tener como cuidado y respeto con lo que uno dice, con lo que uno escucha. Nada, me parece importante eso, tener la noción de que la digitalidad da muchas cosas piolas y hay que saber utilizar esas cosas y aprovecharlas en este momento. Así que eso. Gracias, querido, por tus palabras y gracias a los que están escuchando. Nos vemos en el próximo Puertas Adentro.